Muy buenas noches, comunidad. Es un placer de verdad poder volver a llegar hasta sus dispositivos, hasta sus oídos, y por supuesto les agradecemos con el corazón que nos dejen llevarles los siguientes relatos de encuentros con lo paranormal que ustedes mismos han compartido con nosotros. Hoy se encontrarán historias muy interesantes y si tienen la suerte de ser escépticos, seguramente tendrán por ahí al menos una pesadilla divertida. Si creen, por el contrario, que lo que estamos a punto de narrar es posible, espero que puedan dormir. Mi nombre es Uriel Reyes y tú ya estás escuchando Relatos de la Noche. Hola a todos, les escribo este relato que es muy reciente. Primero que nada, soy una persona que consume mucho contenido sobre terror, ya sea creepypastas, historias sobre brujerías y ese tipo de cosas, de distintos podcasts tanto en YouTube como en Spotify. Pero iré directo a la historia por la que les escribo. Hace poco escuché la historia de la bruja Verónica en su canal, y no se van a imaginar lo que me pasó, o lo que trajo ese relato a mi vida, fuera de toda su gestión. Como recordarán, al final del episodio, la bruja dice que le gusta visitar a las personas a través de la proyección astral para así alimentarse de su miedo. Y advierte que esa noche, luego de que escuches su relato, se te va a subir el muerto, como se dice coloquialmente a la parálisis del sueño. Yo me considero una persona con un lado escéptico, pero también con creencias en las energías y en la magia. Así que teniendo en cuenta lo mencionado por la bruja esa noche, esperaba tener una parálisis. Ya sé cómo funciona. He vivido muchos eventos de ese tipo a lo largo de los años. Pero como esa noche no pasó nada, entré de nuevo al episodio. Dejé mi comentario contando que no me había ocurrido nada. Y me dirigí específicamente a la bruja, que se llama Verónica. Es un dato que ella dejó que se mencionara en la historia. Ella también escucha este canal. El relato, la verdad, lejos de generarme miedo, me generó cierta empatía por la protagonista. Es una historia un poco triste. No me dejará mentir quien ya la escuchó. Entonces, como muchos miembros de la comunidad, mencioné en un comentario que me gustaría contactarme con ella, que me gustaría saber más de su historia. Esto fue un error que no debí cometer, ya que lejos de llegarme algún mensaje en alguna red social, esta bruja, o alguno de sus muertos, me visitó ese mismo día, al mediodía, específicamente el domingo pasado. Yo me encontraba solo en mi departamento. Vivo con 2 amigos, pero en ese momento no se encontraban en la casa. Estaba cocinando de lo más tranquilo, escuchando música, como cualquier otro fin de semana, hasta que me pasó algo que me erizó la piel. Cabe destacar que no es la primera vez que me pasan cosas sobrenaturales, pero siempre son en sueños, parálisis o sintiendo energías. Nunca había visto nada tan claro. Nunca había visto nada tan particular. Cuando me di la vuelta para buscar algo en el refrigerador, vi una figura que, al parecer, me estaba observando desde la sala y que se escondió cuando me vio. Es como cuando una persona saca su cabeza y medio cuerpo por una puerta o por la pared y luego se mete rápidamente para no ser descubierta. Lo vi completamente claro. Vi la silueta como veo a mis amigos. Ahí se me paralizó la sangre. No puedo decirles qué era exactamente, pero parecía una mujer. Al menos tenía la forma de una mujer, aunque no logré distinguirla. En ese momento cometí mi segundo error, pues fui hasta mi sala y la reprendí. Le grité groserías a esa cosa. Le pregunté por qué estaba ahí. Le dije que yo no permitía su presencia, que se largara de mi casa, entre otras cosas nombrando el nombre de Dios. Seguido de esto rocié agua bendita por toda la casa, pues siempre tengo conmigo en mi dormitorio. Esto es algo que por lo general se hace para espantar entes de bajo astral, pero esta vez no me funcionó, ya que cuando volví para seguir con mi cocina y mis actividades, luego de unos momentos, la música de mi bocina se bajó, y al momento de hacerlo, de nuevo,
Ese aire frío que me paralizó la sangre apareció. Ahora, escribiendo este relato, se me vuelven a poner los pelos de punta solo a recordar. Repetí lo mismo que había hecho y no funcionó. Incluso puse en mi parlante el Santo Rosario para que se reprodujera. Pero luego, cuando estaba haciendo mis actividades, una de las cucharas salió volando hacia la pared sin motivo alguno. Una cosa es que algo se caiga, otra, que algo parezca que es lanzado de la nada. Y ahí, sinceramente, ya me asusté totalmente. Es como si hubiera venido a mi mente una voz que me decía: tú quisiste contactar conmigo, y ahora te asustas de sentirme aquí. Ahí vino a mi memoria lo que había convocado, o a lo que le di pie al menos para entrar en mi casa sin darme cuenta. En ese momento tuve que cambiar de estrategia. Ya no me mostré agresivo, al contrario. Le ofrecí disculpas, le rogué que me dejara tranquilo. Le dije que mi intención no era esa y que ya había logrado su objetivo de hacerme sentir miedo, que por favor se fuera. Esto lo hice ya con todo el respeto que se merecía esta persona, si es que realmente fue ella. En ese momento el aire cambió. Ya no pasó nada fuera de lugar en mi departamento. ¿Y cuál es la moraleja?, se preguntarán. Yo creo que es que tengan cuidado con lo que piden, o simplemente con lo que dicen, con los comentarios que hacen en internet. Uno nunca sabe quién lo puede estar escuchando, quién lo puede estar leyendo, que es lo que pueden atraer hacia nosotros y desatar. Mi nombre de comunidad es Ángelo Machuca. Los saludo desde Paraguay. Espero que puedan contar este relato y le mando saludos a Verónica. Espero que esta historia cause ese miedo del que se puede alimentar y que por aquí, en mi casita, ya no tenga que volver. Comunidad, gracias por estar escuchando las historias que tenemos preparadas para este episodio. Les recordamos compartirnos sus historias, por más cortas o por más largas que sean. Recuerden que sus experiencias alimentan a este proyecto y que aquí hay una comunidad segura, un lugar donde pueden expresarse con toda confianza, pues cada experiencia será recibida con el máximo respeto. Aquí te vamos a creer, por más increíble que sea tu historia. Síguenos también en nuestras redes sociales para estar al pendiente de las próximas actividades y déjanos un comentario. Queremos saber si ya tienes el libro de relatos en la noche, porque estamos planeando regalar algunos, bastantes quizás, y que lleguen sobre todo cada vez a más gente, que todos en la comunidad lo puedan llegar a leer. Continuamos. Hola Uriel, hola comunidad. Me recomendaron contar mi historia aquí y espero que les interese. Mi nombre es Lara, tengo 15 años y vivo en Florencio Varela, Buenos Aires, en el barrio Ingeniero Alan. Lo que voy a contar me pasó a mí y a mi grupo de amigos, Max, Miguel, Javier y Simón, quienes son todos mayores de edad. Desde pequeña siempre fui muy escéptica. Nunca creí en fantasmas, brujas, ni en nada relacionado con lo paranormal. Mi abuelo, en cambio, adoraba todos esos temas. Él falleció el año pasado, pero solía contarnos historias de brujas en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharlas. Decía que las brujas podían oír cuando se hablaba de ellas, y por eso siempre susurraba. Y no voy a mentir, de pequeña me daban un poco de miedo, pero al crecer me convencí de que todo era pura ficción. Historias que él inventaba para conservar de alguna forma nuestro interés. Historias que siempre creí mera ficción, hasta hace un mes. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos pasar una semana en la vieja casa de mi abuelo. Queríamos hacer algo diferente antes de volver al colegio, y qué mejor lugar que esa casa antigua, llena de recuerdos y con un jardín enorme donde podíamos pasar el día. Aunque ninguno estaba demasiado entusiasmado con la idea de quedarse ahí toda la semana, pensamos que sería lindo recordar a mi abuelo y tal vez
burlarnos un poco de sus viejas historias. El primer día fue bastante tranquilo. Exploramos el lugar y nos instalamos en las habitaciones. La casa tenía ese olor a madera vieja y humedad que traía de vuelta recuerdos lejanos de esas veces que venía con mis padres a visitar a mi abuelo. Me sentía un poco nostálgica, pero sobre todo escéptica. No podía creer que algo fuera a pasar en un lugar que conocía tan bien. Por la noche, después de cenar, nos reunimos en el salón para ver una película. Fue una noche normal, aunque un poco tensa por estar en un lugar tan grande, tan oscuro. Cuando la película terminó, subimos a nuestras habitaciones. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez. Un murmullo suave, apenas audible, que parecía provenir del piso de arriba. Debe ser el viento, dijo Javier, y todos estuvimos de acuerdo. Nos reímos nerviosamente y tratamos de ignorarlo. El segundo día, después de desayunar, decidimos explorar los alrededores de la casa. El jardín era enorme, con árboles viejos y un pequeño estanque en el centro. Recordé que mi abuelo solía llevarme ahí, a atrapar ranas cuando era pequeña. Mientras paseábamos, Max notó algo extraño en una de las ventanas del piso superior. Estaba abierta, aunque ninguno de nosotros la había tocado. Cuando subimos a cerrarla, el ambiente en esa habitación estaba mucho más frío que en el resto de la casa. Además, había un ligero olor a humo, como si alguien hubiera estado quemando algo. La ventana daba al jardín trasero, y cuando me asomé, noté que el pasto estaba aplastado, como si alguien hubiera estado de pie ahí, observando. Y esa misma noche los susurros se hicieron más claros, pero aún no podíamos distinguir lo que decían. Fue entonces cuando Simón, que siempre ha sido bastante racional, mencionó que tal vez deberíamos investigar un poco más sobre las historias que contaba mi abuelo. Aunque la idea no me hacía mucha gracia, accedí. Pasamos la noche revisando viejos libros y anotaciones que mi abuelo había dejado en su escritorio. Había dibujos de figuras encapuchadas, referencias de hechizos antiguos y menciones de 3 brujas que, según él, vivían en los bosques cercanos. El tercer día las cosas comenzaron a ponerse más y más raras. Mientras desayunábamos, Miguel notó unas extrañas marcas en las paredes del pasillo que conducía a las habitaciones. Parecían arañazos profundos, pero no recordábamos haberlas visto el día anterior. Max sugirió que tal vez habían sido ratones o algún animal, pero las marcas eran demasiado grandes y profundas para ser de un animal tan pequeño. Además, en el suelo había pequeñas huellas, como si algo o alguien con pies desnudos hubiera estado parado ahí. Durante la tarde decidimos investigar un poco más la casa, conocer rincones a los que no nos habíamos atrevido a ir. Encontramos un cuarto en el sótano que estaba cerrado con llave. Al forzar la cerradura, descubrimos un viejo baúl lleno de objetos extraños, frascos con hierbas secas, velas negras y un libro encuadernado en cuero, con páginas amarillentas llenas de símbolos y dibujos que no entendíamos. En el fondo del baúl había una pequeña muñeca hecha de ramas y tela vieja, con un hilo rojo atado alrededor del cuello. A pesar de lo rara que era, nos convencimos de que todo debía ser parte de la fascinación de mi abuelo por lo sobrenatural. Pero la tensión empezó a crecer entre nosotros. Esa noche, mientras cenábamos, escuchamos un fuerte golpe en la puerta trasera. Cuando salimos al jardín para ver qué lo había causado, vimos 3 figuras oscuras, al borde del terreno, justo donde el jardín se encontraba con el bosque. Estaban completamente quietas, inmóviles, mirando hacia la casa. Al principio pensamos que eran personas, vecinos o alguien que iba pasando por ahí, pero entonces una de ellas se movió de una manera completamente antinatural, como flotando, más que caminando. Intentamos acercarnos para ver mejor, pero las figuras desaparecieron en el aire, como si nunca hubieran estado ahí, como si solo hubieran estado en nuestra imaginación, como si las hubiéramos alucinado. Y eso hubiéramos pensado si no las hubiéramos visto todos al mismo tiempo. Esa noche los susurros se convirtieron en voces claras,
y provenían de todas partes de la casa. Eran voces de mujeres que repetían siempre las mismas palabras. No debieron regresar. No debieron regresar. Sentimos como la temperatura bajaba y como una extraña niebla comenzó a formarse en la oscuridad de la casa, obligándonos a encerrarnos en una de las habitaciones. El quinto día fue más aterrador, el más aterrador hasta ese momento. Por la mañana Javier, el más valiente del grupo, se despertó con marcas en la piel, como si lo hubieran arañado durante la noche. Estaba pálido y no dejaba de murmurar que había visto a las brujas, que ellas habían ido por él. Intentamos calmarlo, pero se desmayó. Pasamos el día cuidándolo. Su estado de salud empeoraba cada hora. Miguel y Simón empezaron a insistir en que debíamos irnos, que la casa estaba maldita. Sin embargo, cuando intentamos abrir, la puerta principal simplemente no se abrió. Las ventanas parecían selladas. Nunca habían estado tan difíciles de abrir. Parecía que estábamos atrapados. Quisimos guardar la calma, pasar ahí la noche, pero la noche fue todavía peor. Las voces se intensificaron. Sentimos como si algo se moviera por la casa, pero cada vez que investigábamos, cada vez que le íbamos a buscar, ya no encontrábamos nada, ni un sonido, ni un olor, ni una presencia. De repente la puerta de la habitación donde estábamos se abrió de golpe y una ráfaga de viento helado apagó las velas. En la oscuridad escuchamos una risa aguda que parecía burlarse, más cerca, como si estuviera en el cuarto contiguo. El día siguiente fue cuando finalmente las vimos. Estábamos todos en el salón, intentando mantener la calma cuando las luces comenzaron a parpadear, como si hubiera magnetismo, como si hubiera una variación en la corriente. La puerta de la habitación de mi abuelo, que había estado cerrada desde su muerte, se abrió muy lentamente. Estaba completamente a oscuras, y muchos podrían jurar que no vimos nada, que simplemente lo imaginamos, pero algunos más y yo creímos ver siluetas en la oscuridad. 3 siluetas, 3 figuras encapuchadas que salían flotando de esa habitación a pocos centímetros del suelo. Sus rostros no alcanzábamos a ver rostros, era demasiado oscuro, y aunque estaban ahí, aunque no salieron de la oscuridad, sé que existieron, sé que estaban allí, ocultas y al mismo tiempo mostrándose hacia nosotros. Parecía que extendían sus manos hacia nosotros, sus dedos largos, huesudos, que parecían querer alcanzarnos. Una de ellas habló. Su voz era como el crujir de hojas secas. Hasta el día de hoy no sé si todos la escuchamos o si estaba solo en mi cabeza. Este es nuestro lugar y ustedes han sido advertidos. Si no se van, aténganse a las consecuencias. El miedo nos paralizó. No podíamos movernos, no podíamos hablar. Sentimos como algo succionaba nuestra energía, dejándonos completamente débiles. De repente las figuras se desvanecieron en el aire, de nuevo como si nunca hubieran estado ahí, de nuevo dándonos la oportunidad de creer que simplemente las habíamos imaginado. Pero el daño ya estaba hecho. Estábamos completamente aterrorizados. Sabíamos que teníamos que salir de ahí. El último día fue una carrera contra el tiempo. Javier apenas podía moverse. Las marcas en su piel se habían vuelto más y más profundas, como si algo lo estuviera consumiendo desde dentro. Sabíamos que no podíamos quedarnos ni una noche más, pero la casa seguía sin dejarnos salir. No sé cómo explicarlo. No sé. De alguna forma no podíamos irnos. Desesperados comenzamos a destruir cualquier cosa que nos pareciera relacionada con lo sobrenatural. Rompimos el baúl del sótano, quemamos las velas y la hierba, destrozamos la muñeca de ramas. Mientras lo hacíamos, la casa parecía cimbrarse. Parecía
dejar escapar gritos que venían de todas partes, que venían de las mismas paredes, como si estuvieran vivas, como si la casa estuviera llorando. Cuando alguien abrió la puerta, nos dimos cuenta de que podíamos salir. Nos dimos cuenta de que estábamos listos, de que ya nada nos estaba atando a esa casa. Salimos corriendo sin pensarlo. No nos detuvimos hasta llegar al final del camino, lejos de aquella casa. Cuando miramos hacia atrás, el aire parecía menos tenso, como si hubiéramos cruzado un umbral invisible que nos separaba de esa presencia, fuera lo que fuera. A pesar de estar agotados y aterrorizados, ninguno de nosotros podía dejar de mirar hacia allá, hacia esa casa, hacia lo que acabábamos de dejar, que parecía tan normal bajo esa luz, como si nada hubiera pasado, como si no existiera nada de lo que habíamos visto, como si todos lo hubiéramos soñado. Y aunque hubo quien se convenció de eso, yo sabía que nunca iba a volver. Javier seguía muy mal. Las marcas en su piel habían dejado de ser simples arañazos. Ahora parecían quemaduras profundas. Su piel estaba pálida, grisácea. Nos dirigimos al hospital más cercano, pero los médicos no pudieron explicar qué le estaba pasando. Dijeron que tenía fiebre y ya, pero definitivamente no era eso. Nos preguntaron si había estado expuesto a alguna sustancia química o si había sufrido alguna lesión grave, algún golpe en la cabeza, pero no teníamos ninguna respuesta para ellos. Lo que le estaba ocurriendo a Javier no tenía explicación lógica en el mundo real. Después de dejar a Javier en el hospital, nos reunimos en casa de Simón. Nadie podía dormir. El ambiente seguía siendo sombrío. Sabíamos que lo que habíamos estado experimentando en la casa de mi abuelo no era simplemente una serie de sucesos paranormales. Había algo más profundo, más oscuro, algo que mi abuelo conocía pero que nunca nos contó, que decidió no compartir con nosotros. Así que esa misma noche decidimos investigar más a fondo. Entre las páginas del libro encuadernado de cuero, encontramos una sección que no habíamos notado antes. Eran apuntes escritos por mi abuelo, algunos muy normales, algunos llenos de tareas de la casa que mi abuelo parecía apuntar para no olvidar. Pero después también detallaba sus experiencias con las brujas, que según esos apuntes, vivían en los bosques cercanos. En una parte mi abuelo describía cómo en su juventud se había aventurado en esos bosques para cazar, pero al mismo tiempo motivado por encontrar pruebas de todas las leyendas que lo fascinaban. Escribió cómo una noche, en lo profundo del bosque, había encontrado un círculo de piedras rodeados de árboles retorcidos. El abuelo juraba que en el centro del círculo había 3 figuras encapuchadas, exactamente como las que habíamos visto. Mi abuelo las había observado desde las sombras, mientras ellas realizaban un ritual, y aunque no podía entender las palabras que decían, sabía que había presenciado algo antiguo, algo muy poderoso. Lo más perturbador era que, según este diario, según estos apuntes, después de ese encuentro, mi abuelo empezó a ser visitado por brujas en sus sueños. Describía cómo lo llamaban, cómo lo arrastraban mentalmente de regreso al círculo de piedras cada noche, y cómo se sentía cada vez más atraído por ellas, por su movimiento, por lo que hacían, por lo que significaba, por una figura oscura en el fondo, detrás, una figura que lo llamaba con más fuerza que nada antes. Pero nunca se atrevió a volver a esos bosques en persona. En cambio, pasó su vida recopilando historias y leyendas sobre las brujas, tratando de entender lo que había visto, lo que habitaba ese lugar. Sus notas terminan abruptamente, con una entrada más parecida a una advertencia que a una conclusión. No hablar de ellas, no nombrarlas nunca. El conocimiento es una carga, y aquellos que buscan respuestas deben estar preparados para pagar el precio. Cuando leímos eso, todo comenzó a tener más sentido. Mi abuelo no solo había sido un aficionado a las historias de brujas,
había sido testigo de algo real, de algo muy peligroso en los bosques cercanos, y ahora por alguna razón las brujas estaban ahí, y esta vez nos habían involucrado a nosotros. Después de esa noche intentamos distanciarnos de lo sucedido. Max, Miguel y Simón hicieron lo posible por volver a sus vidas normales, pero yo no podía dejar de pensar en lo que habíamos descubierto. Sentía que había algo más, algo que mi abuelo había dejado sin resolver, algo que ahora nos estaba acechando. No podía simplemente dejarlo ir, no después de lo que había pasado con Javier. Durante los días siguientes visité varias veces la casa de mi abuelo, pero nunca me atreví a entrar. Cada vez que me acercaba sentía una presencia, como si algo me estuviera observando desde las ventanas, aguardando pacientemente a que diera el primer paso. Fue entonces cuando recibí una llamada de Max. Su voz delataba un miedo que parecía haber estado conteniendo durante días. Me contó que desde que dejamos la casa había estado teniendo pesadillas recurrentes. En sus sueños se encontraba en el círculo de piedras, rodeado por esos árboles retorcidos que mi abuelo había descrito. Dijo que desde lejos las 3 brujas lo veían, que no pronunciaban ninguna palabra, pero él sabía que lo estaban llamando, que lo estaban invitando a unirse a ellas. Y al escuchar esto comprendí que esto no había terminado. Las brujas no nos habían dejado ir, simplemente nos estaban dando tiempo, pero ¿para qué? No lo sabíamos. Intentamos reunirnos de nuevo para decidir qué hacer, pero cuando llamamos a Miguel no obtuvimos respuesta. Fuimos a su casa. Su familia nos dijo que no lo habían visto en días, y en ese momento temimos lo peor. Sabíamos que algo estaba terriblemente mal. Esa noche, consumidos por el miedo, por la desesperación, decidimos ir a buscarlo. Aunque no sabíamos dónde podría estar, salimos todos de casa con la intención de dar con él, de rescatar a nuestro amigo. Cuando buscamos sin éxito por todos lados, sabíamos que solo nos quedaba una última opción: ir a la casa de mi abuelo. Llegamos al atardecer, con el corazón latiéndonos a 1000. La casa se alzaba frente a nosotros como una sombra amenazante, más oscura, más opresiva que nunca. Cuando nos acercábamos, una luz dentro comenzó a parpadear, como si supiera que estábamos ahí. Nos dejó helados una figura que vimos en el umbral de la puerta: Miguel. Al principio no podíamos creerlo. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente hacia la casa. No respondía a nuestros llamados, ni cuando nos acercamos más. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían vernos. Era como si estuviera en una especie de trance. Su rostro estaba pálido, su ropa manchada de tierra, como si hubiera estado vagando por un lugar desconocido durante días. Nos acercamos a él con cautela, temiendo por supuesto que fuera una trampa, que nos acercáramos tanto que nunca pudiéramos volver a salir. Cuando lo tocamos nos dimos cuenta de que su cuerpo estaba frío. Seguía respirando, pero ese frío no era normal. Intentamos hablarle, moverlo, sacarlo de ese estado, pero Miguel no reaccionaba. Parecía atrapado entre nuestro mundo y otro, en ese mundo donde se mueven las brujas. Finalmente logramos sacarlo de la casa. Lo llevamos al coche y nos alejamos lo más rápido que pudimos. Durante todo el trayecto Miguel seguía en silencio, simplemente mirando al vacío. Lo ingresamos de inmediato en el hospital. Los médicos no pudieron explicar lo que tenía. No había heridas físicas graves, pero su estado mental era un misterio. Estaba muy mal, deshecho. Estaba catatónico, atrapado en un silencio aterrador. Esa misma noche, mientras esperábamos en el hospital, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Recuerdo que sentimos como una presencia recorría el lugar, y por un momento, solo por un momento, juraría que vi una sombra, algo que parecía estar encapuchado pasar frente a la ventana de Javier. Aunque estábamos lejos de la casa, sabíamos que no estábamos a salvo, que nunca más íbamos a volver a estarlo. Las brujas nos habían detenido. Estaban dejando claro que podrían alcanzarnos cuando fuera.
donde quisieran. Después de esa noche decidimos que no podíamos seguir viviendo con ese miedo. Nos alejamos de la ciudad por un tiempo. En mi caso le pedí a mis papás ir a la casa de unos parientes, aunque tuve que volver a la semana. Cada uno intentó recuperarse como pudo, pero Miguel nunca volvió a ser el mismo. Los médicos dijeron que su mente estaba en shock, pero nosotros sabíamos la verdad. Sabíamos que las brujas lo habían atrapado, que de alguna manera él seguía ahí, en esa casa frente a la puerta, donde todos pudimos habernos quedado, donde ahora todos podríamos estar. Desde entonces nadie vuelve a la casa del abuelo. No hablamos mucho de lo que pasó. Tratamos de ya no hablarnos entre nosotros, de seguir con nuestras vidas, pero el recuerdo de esos días ahí sigue persiguiéndonos. A veces, en medio de la noche, cuando todo está en silencio, creo escuchar esos susurros otra vez, como si me hicieran saber que las brujas aún están ahí, esperando, muy cerca. Hace un mes de esto. Desde entonces he estado buscando respuestas. No sé si alguien ha experimentado algo similar. Yo sé que muy probablemente no. Yo sé que van a pensar que esto es un cuento, mientras yo sigo viviéndolo, mientras yo lloro todas las noches, implorando, soñando con volver a la normalidad. ¿Qué diablos querían las brujas de nosotros? Todo se salió de control. Ya ni siquiera pido ayuda. Solo pido que alguien en la comunidad me ayude a entender, a aceptar, a protegerme.